Isabela caminaba por las Ramblas de Barcelona cuando escuchó algo que la hizo detenerse. Una melodía de violín que llegaba directo a su alma. En 20 años de carrera musical, con 15 discos de platino y 3 Grammy latinos, nunca había oído algo tan puro. Siguió la música hasta encontrar a Miguel, un joven de apenas 21 años tocando para monedas. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir al talento más extraordinario de su vida. En las calles de Barcelona coexistían dos realidades musicales que jamás debían haberse encontrado. Miguel Herrera tenía 21 años y cada mañana despertaba en un pequeño apartamento compartido en el barrio gótico. Su rutina era simple: tomar el metro hasta las Ramblas, abrir su estuche de violín en el mismo rincón donde había tocado durante los últimos 3 años y tocar hasta que la noche lo obligara a parar. En esos 5 o 6 horas diarias, Miguel ganaba entre 20 y 40 euros, dependiendo del humor de los turistas y la generosidad de los barceloneses. Para un joven de 21 años era apenas suficiente para sobrevivir. A 15 kilómetros de distancia, en una mansión de 8 millones de euros en la exclusiva zona de Pedralbes, Isabela Moreno despertaba en su dormitorio de 100 metros cuadrados. A los 35 años, era la cantante española más exitosa de la última década. Sus 15 álbumes de platino decoraban las paredes de su estudio privado y sus 3 Grammy latinos brillaban en una vitrina especial. Isabela ganaba 50.000 euros por concierto y había vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Para una mujer de 35 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero esa tarde de octubre, cuando sus caminos se cruzaron en las Ramblas, el dinero no importaría. Solo importaría la música. 5 años atrás, Miguel Herrera había sido la promesa más brillante del Real Conservatorio de Madrid. A los 16 años, ya dominaba el repertorio completo de Bach. Interpretaba los caprichos de Paganini con una técnica que impresionaba a sus profesores. Y había ganado 3 concursos nacionales de música clásica. «Este chico será el próximo Perelman», decía su profesor, el maestro González, a cualquiera que quisiera escuchar. «Tiene un don que se ve una vez en una generación». Miguel vivía con sus padres, Carmen y Roberto, en una casa modesta en las afueras de Madrid. Su padre trabajaba como mecánico, su madre como enfermera. No tenían mucho dinero, pero habían sacrificado todo para pagar las clases de violín de su hijo desde que tenía 7 años. El violín de Miguel era su tesoro más preciado, un Stradivarius de 1920 que había pertenecido a su abuelo, un músico profesional que había tocado en la Orquesta Nacional. El instrumento valía 100.000 euros, pero para Miguel no tenía precio. Todo cambió una noche de diciembre de 2020. Miguel tenía 17 años y estaba preparándose para su audición en la Juilliard School de Nueva York. Sus padres regresaban de una cena de aniversario cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Carmen y Roberto murieron instantáneamente. Miguel perdió a su familia, su hogar y su futuro en una sola noche. Después del funeral, Miguel no pudo volver al conservatorio. La música, que había sido su vida entera, ahora le traía demasiados recuerdos dolorosos. Cada nota que tocaba le recordaba las tardes cuando sus padres se sentaban a escucharlo practicar. Sin familia y sin dinero para mantenerse en Madrid, Miguel decidió irse. Vendió todo lo que tenía, excepto su violín, y se mudó a Barcelona. Tenía 18 años y estaba completamente solo en el mundo. Al principio intentó tocar en cafés y restaurantes, pero su dolor era tan evidente en su música que los gerentes se sentían incómodos. Su técnica seguía siendo impecable, pero había perdido la alegría que había hecho especial su talento. Gradualmente Miguel se encontró tocando en la calle. Era más fácil. No tenía que sonreír, no tenía que fingir estar bien. Podía simplemente tocar y dejar que la música hablara por él. Durante 3 años, de los 18 a los 21, Miguel vivió día a día. Algunos días tocaba Bach y ganaba 30 euros. Otros días, cuando el dolor era demasiado intenso, apenas podía tocar melodías simples y regresaba a casa con 10 euros. Pero nunca vendió su violín. Era lo único que le quedaba de su vida anterior. Isabela Moreno también estaba en crisis.
aunque de una manera completamente diferente. Después de 20 años en la industria musical, había alcanzado todo lo que había soñado cuando era una niña pobre de Andalucía. Tenía fama, dinero, reconocimiento internacional, pero algo le faltaba. «Isabela, necesitamos el nuevo álbum para marzo», le decía su manager Antonio durante su reunión semanal. «Los sellos discográficos están presionando». «No tengo inspiración, Antonio», respondía Isabela frustrada. «Llevo 2 años intentando escribir canciones y todo suena igual. Todo suena vacío». La verdad era que Isabela había perdido la conexión con la música que la había enamorado cuando era niña. Ahora todo era estrategia comercial, algoritmos de Spotify, números de ventas. Había olvidado cómo se sentía crear música por el simple amor al arte. «Necesito un descanso», le dijo Antonio. «Voy a Barcelona por unos días. Necesito caminar, pensar, encontrar algo que me inspire». «Isabela, no puedes tomarte descansos. Tienes compromisos. Cancélalos». Esa misma tarde Isabela tomó un tren a Barcelona sin equipaje, sin agenda, sin plan. Solo quería caminar y recordar por qué había empezado a cantar. El 15 de octubre de 2024, Isabela caminaba sin rumbo por las Ramblas cuando la música la encontró. Era una melodía que reconoció inmediatamente. El Nocturno número 2 de Chopin, pero interpretado en violín, con una sensibilidad que la dejó sin aliento. Cada nota era perfecta técnicamente, pero más importante, cada nota tenía alma. Isabela siguió la música hasta encontrar la fuente. Un joven de 21 años, delgado, con cabello oscuro que le caía sobre los ojos, tocando un violín que claramente valía más que todo lo que llevaba puesto. El estuche abierto frente a él tenía apenas 8 euros en monedas. Isabela se quedó parada a 5 metros, escuchando. En 20 años de industria musical, había escuchado a los mejores violinistas del mundo. Había colaborado con orquestas sinfónicas, había grabado con maestros del conservatorio, pero nunca había oído algo tan puro, tan honesto. Cuando Miguel terminó la pieza, Isabela se acercó. «Disculpa», le dijo suavemente, «soy Isabela». Miguel levantó la vista. Reconoció inmediatamente a la cantante más famosa de España, pero su expresión no cambió. «Hola», respondió simplemente, comenzando a guardar su violín. «Espera, por favor. Esa interpretación de Chopin fue extraordinaria». Miguel se encogió de hombros. «Gracias». «¿Dónde estudiaste?» Por primera vez, Miguel hesitó. «En Madrid, hace tiempo». Isabela notó la tristeza en sus ojos, la forma en que evitaba contacto visual. Este no era solo un músico callejero. Este era alguien con una historia. «¿Puedo invitarte a un café?», preguntó Isabela. «Me gustaría conocer tu historia». En un pequeño café cerca de las Ramblas, Miguel le contó a Isabela su historia. Al principio fue reticente, pero algo en la sinceridad de Isabela lo hizo abrirse. Le habló del Real Conservatorio, de sus padres, del accidente, de cómo había terminado en Barcelona tocando para turistas. «Tengo 21 años», terminó Miguel, «y siento como si mi vida hubiera terminado hace 3 años». Isabela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una conexión genuina con otro artista. «Miguel, ¿sabes quién soy?», le preguntó. «Por supuesto, eres Isabela Moreno. ¿Y sabes por qué estoy en Barcelona?». Miguel negó con la cabeza. «Porque perdí algo que tú nunca has perdido, a pesar de todo lo que has pasado. Perdí la pasión por la música. Cuando te escuché tocar hoy, recordé por qué me enamoré del arte cuando era niña». Miguel la miró por primera vez directamente a los ojos. «Quiero hacerte una propuesta», continuó Isabela. «Quiero que grabemos algo juntos, no como artista famosa y músico callejero, como 2 artistas que se respetan mutuamente». «No necesito caridad», respondió Miguel inmediatamente. «No es caridad, es colaboración. Tú tienes algo que yo perdí, autenticidad. Yo tengo algo que tú necesitas, una plataforma para que el mundo escuche tu talento.
Miguel guardó silencio durante un largo minuto. ¿Qué tipo de música? La música que salga de nuestros corazones. Una semana después, Miguel se encontró en el estudio privado de Isabela en Pedralbes. Era la primera vez en 3 años que entraba a un estudio de grabación profesional. «No tengas expectativas», le dijo Isabela mientras configuraban los micrófonos. «Solo toca lo que sientes». Miguel sacó su Stradivarius y comenzó a tocar una melodía improvisada, algo melancólico pero hermoso. Isabela cerró los ojos y sintió la emoción cruda en cada nota. Entonces, sin planificarlo, comenzó a cantar. No palabras específicas, solo sonidos que complementaban la melodía de Miguel. Era la primera vez en 2 años que cantaba sin pensar en ventas o charts. Cuando terminaron, ambos se quedaron en silencio. «Eso fue», comenzó Isabela. «Increíble», terminó Miguel. Habían creado algo mágico, una fusión de violín clásico y voz contemporánea que era completamente nueva, pero al mismo tiempo ancestral. «Tenemos que grabar esto», dijo Isabela. «¿Estás segura?» «Más segura que nunca». Durante los siguientes 6 meses, Miguel e Isabela trabajaron juntos en lo que se convertiría en Almas Conectadas. Era un álbum que desafiaba todas las categorías, ni completamente clásico ni completamente pop, sino algo completamente nuevo. Miguel floreció en el ambiente del estudio. Su confianza regresó gradualmente y con ella la alegría en su música que había perdido después del accidente. «Miguel», le dijo Isabela durante una de sus sesiones, «quiero que seas mi socio igual en este proyecto. 50% de las regalías, 50% de las decisiones creativas. Isabela, yo no sé nada sobre la industria musical, pero sabes todo sobre la música, y eso es lo único que importa». Isabela le enseñó sobre el negocio, contratos, regalías, marketing. Miguel le enseñó sobre composición clásica, técnica, la disciplina que había aprendido en el conservatorio. Juntos crearon algo que ninguno podría haber logrado solo. Almas Conectadas se lanzó en marzo de 2025. La crítica fue inmediata y universal. Era un álbum revolucionario. Isabela Moreno y Miguel Herrera han creado algo completamente nuevo, escribió El País. Es música que trasciende géneros y llega directamente al alma. El álbum debutó en el número 1 en España y se expandió rápidamente por toda Europa y Latinoamérica. Miguel, que 6 meses antes tocaba para monedas, ahora era reconocido internacionalmente como un virtuoso del violín. Pero lo más importante para Miguel no fueron las ventas o el reconocimiento. Fue la primera vez en 4 años que se sintió vivo nuevamente. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo a Isabela durante su primera gira europea. ¿Qué? Que mis padres habrían estado tan orgullosos. Isabela sonrió. Estoy segura de que lo están. 1 año después del lanzamiento, Miguel e Isabela habían vendido más de 2 millones de copias de Almas Conectadas y habían ganado un Grammy Latino al mejor álbum fusión. Pero su mayor logro no tenía que ver con premios o ventas. Habían establecido la Fundación Música para el Alma, que otorgaba becas a jóvenes músicos talentosos que habían perdido el apoyo familiar. La fundación operaba desde Barcelona, y Miguel personalmente mentoreaba a estudiantes que habían pasado por tragedias similares a la suya. «La música me salvó 2 veces», le dijo Miguel a un periodista durante una entrevista. «Primero cuando era niño y me dio un propósito. Después, cuando pensé que todo había terminado, me dio una segunda oportunidad». Isabela, sentada a su lado, agregó, «Y Miguel me salvó a mí también. Me recordó por qué elegí esta carrera». Ahora trabajaban en su segundo álbum y Miguel había comenzado a tomar clases de composición. A los 22 años tenía toda una vida por delante y un futuro brillante. Pero algunos domingos, cuando necesitaba recordar de dónde venía, Miguel regresaba a las Ramblas. No para tocar por dinero, sino para tocar para cualquiera que quisiera escuchar. Y siempre terminaba sus sesiones con el Nocturno número 2 de Chopin, la pieza que había cambiado su vida. 2 años después del encuentro, Miguel e Isabela se preparaban para su segunda gira mundial. Miguel había crecido no solo como músico, sino como persona. La confianza que había perdido a los 17 años había regresado multiplicada. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si no hubiéramos encontrado?, le preguntó Isabela mientras ensayaban.
Todos los días, respondió Miguel. Pero creo que todo pasa por una razón. Mis padres murieron, perdí mi camino, terminé en la calle. Pero todo eso me llevó a ti, a esta música, a esta vida. Y yo perdí mi inspiración, mi pasión, mi conexión con la música. Pero eso me llevó a caminar por las Ramblas el día exacto en que necesitaba escucharte. Miguel sonrió. Tal vez nuestras crisis no fueron crisis. Tal vez fueron redirecciones. En su camerino colocaba una foto de sus padres, y al lado una foto de él e Isabella el día que ganaron su primer Grammy. Dos familias. La que había perdido y la que había encontrado. ¿Listos para el concierto?, preguntó su manager desde la puerta. Miguel tomó su Stradivarius, el mismo violín que había sido su único compañero durante sus años más oscuros. «Listos», respondieron al unísono. Esta historia demuestra que el talento verdadero nunca se pierde, solo espera la oportunidad correcta para brillar de nuevo. Que la música tiene el poder no solo de entretener, sino de sanar, conectar y transformar vidas. Miguel aprendió que las tragedias pueden redefinir nuestro camino, pero no tienen que definir nuestro destino. Isabella descubrió que el éxito sin pasión es vacío, pero la pasión renovada puede crear milagros. Juntos crearon algo más valioso que un álbum exitoso, una asociación artística basada en respeto mutuo, una amistad que trasciende la música, y una demostración de que a veces, las mejores colaboraciones nacen en los lugares más inesperados. Al final no fue casualidad que Isabella caminara por las Ramblas ese día. No fue coincidencia que eligiera ese camino, a esa hora exacta. Y definitivamente no fue accidente que se detuviera a escuchar. Fue la música haciendo lo que siempre ha hecho. Conectar almas que necesitan encontrarse, porque algunas melodías están destinadas a cambiar vida.